Hola, Hola, buenos días. Hola, Bueno, a ver, estamos grabando la clase del séptimo B, el día viernes, la clase de artes. Hace un rato importante que no nos escuchábamos. Y nada, nosotros, voy a ir atrás, acá, esta parte. Este es el detalle de la tarea, ¿cierto? Que había quedado, de hecho aquí dice, eh, para el 9 de octubre, que era como dejar el registro de lo que ya nosotros ya lo hemos dicho hace mucho rato. Nosotros vimos esto, incluso estos videos, no sé si se recuerdan. Eh, y bueno, hay bastantes personas que no han enviado su evidencia, ¿ya? Es importante que lo vayan haciendo y bueno, aquí hay uno o dos personas que por motivos no lo voy a nombrar acá, pero lo han hecho por correo, me han enviado por mail su evidencia, así que también están considerados. O sea, puede que de repente el tema de LIRMI les presenta algún tipo de dificultad, problema para cargar un archivo, y como ya lo he dicho en otras ocasiones, yo hice un correo en el cual ustedes pueden subir el archivo si es que esta situación no lo pueden hacer, ¿ya? No lo pueden. Así que les sugeriría que por favor se colocaran al correcto. Veo una mano alzada, o se equivocó o me querías una pregunta. profesor, soy yo, Michelle Pérez. Ya. No sé si se acuerda que yo estaba con el tema de las tumbas de Senefer, algo así. Usted ¿Sí? había puesto un link abajo, me había puesto en ¿Sí? los comentarios. Pero eso fue en la tarea anterior. Yo me metí y empecé a leer el artículo y me decía, o sea, decía el material con el que pintó, por ejemplo, era como una especie de bambú que lo moldeaban para hacer el pincel, pero no decía el material de la pintura en sí. Sí, bueno, era un documento humano extenso y que hablaba precisamente del tema de los colores. Lo que pasa es que el IRMI no me dejó sumar más información de lo que te envié ahí. No sé, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Por aquí creo que está, ¿no? Está por aquí. Creo que te mandé una... por acá. Entonces, acá, especialmente acá, en la pintura de las tumbas, ¿cierto? Aparecían principalmente el tema de los colores, ¿ya? Y por eso a mí no me dejó sumar más información, ¿ya? Porque al final dije, ya voy a mandarle el documento que encontré, ¿ya? Que eso es lo que por lo menos yo pude dar, y principalmente con el trabajo que tú estás realizando, ¿ya? Ese, si no me equivoco, vamos a ver si lo puedo. No, después lo voy a ver. Pero sí, yo por lo menos, yo creo que te hubiese ayudado bastante. ¿Vale, Michelle? Pero de todas maneras, mira, para que yo, por ejemplo, te pueda mandar el documento, preferiría que, bueno, si aquí no podemos subir información, poder mandarme la consulta por correo y yo te lo respondo con el documento. ¿Vale, Michelle? Sí, sí. A mí personalmente me limita bastante porque yo trataba había una información que era casi todo el trabajo en general, que era, de hecho, los colores que utilizaban, el sistema de cal, todas las cosas como lograr el blanco de fondo y así, qué material utilizaban, que estaba bastante bueno, pero no me dejaba colocar la información ahí, me dejaba muy poco capacidad de colocar la información. Así que nada. Así que
Este trabajo aún tú no has enviado la evidencia la anterior, ¿cierto? No, porque tenía ese problema. Ya, Entonces, pero, mira, si me le puedes puse los hacer comentarios. si me puedes mandar un correo y yo te mando ese documento que está en PDF, ¿ya? Y te lo mando y ahí puedes rescatar la información, ¿vale? ¿Cuál es su correo, perdón, para anotarlo? Arstec, Arstec, A-R-S, Tech, así con... ¿ya? A ver, un momento. Voy a ver si lo puedo mostrar aquí, ¿eh? Michelle, te lo mando yo lo tengo. ¿Quién? ¿Quién dijo quién dijo quién dijo quién? Yo lo tengo. ¿Usted lo tiene? Sofía Perfecto. Galas. ¿Se lo Sí. puede compartir a su compañera? ¿O usted me manda la Sí, pregunta? al tiro se lo envío, profesor. Muy amable. Qué gran amabilidad tiene. Oh, sí, están ahí, ¿cierto? Sí. Gracias, Ay. Sofi. Gracias, que no lo estaba viendo. Ya, eso. Otro. Ahí. ¿Cuánto ves? Ahí está. Ya. Como, bueno, nosotros nos estamos organizando porque no nos vemos hace un buen rato. Así que pasó el tema del Día del Profesor, pasó el tema de un feriado, ¿sí? Que hubo, sí, parece el 12 de octubre, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó? No, algo hubo. Y bueno, y yo tuve una emergencia también ahí, entre medio también pasó, así que no hemos visto. Entonces, a ver, dicho esto, y su compañero me mandó el correo, yo les colgué esto. Para la gente que ha revisado LIRMI, lo quise colgar antes de que tuviéramos la clase, ¿ya? Más o menos para que vieran lo que se viene. De hecho, si ustedes ven o han revisado los videos que están en YouTube, ¿cierto? De la grabación de las clases, yo al finalizar, ¿cierto? La clase de aquel día, la última clase que tuvimos, digo lo que se viene o lo que hay que hacer con la información que se recolectó o qué vamos a hacer con la selección que se hizo de la imagen, ¿ya? Por un lado, primero la estudiamos la imagen, buscamos la información, respondimos las preguntas, hicimos una especie de desarrollo de estas preguntas y se envió por LIRMI. Luego esta imagen pasaba a ser o se pasa a recrear un poco para ejercitar también el tema de la pintura, ¿ya? Para que no lo hayan visto, aquí yo ya lo coloqué, ¿cierto? Tienen fecha en una semana, bueno, y a pesar de que estaba desde antes, ¿ya? Pero ya es una semana suficiente para hacer un trabajito que mide 15 por 15 centímetros, que es súper, súper pequeñito, ¿ya? Súper chiquitito el trabajo. Lo importante sí es sacar una buena imagen, una buena fotografía. Ya voy en detalle a aquello, pero para que sepan, y aprovechando que estoy en LIRMI, que sepan lo que viene. Y aquí por lo menos yo he tenido algunas preguntas y yo lo he estado respondiendo las dudas que se han ido presentando con respecto a lo que coloqué en LIRMI. ¿Estamos claros? Sí, no, más o menos. Sí. Profesor, Una duda. ¿Esa tiene que ser la misma imagen de la información que buscamos? Por ejemplo, si yo busqué de la tumba de Sennefer, ¿tengo que dibujar ese o puede ser cualquiera? No, la idea es que sigas como ese camino, ¿ya? Pero no es necesario que hagas todo el mural, ¿cierto? Puede hacer una sección o una parte o un detalle, ¿ya? También se puede hacer, ¿ya? Porque me imagino que hay algo ahí, por ejemplo, con respecto a algo que llamó la atención de este dibujo, de esta representación, ¿cierto? Que por ahí puede pasar como por gustos personales. Sofía Galás, hola. sí, profesor, es que yo elegí la Venus de Gryffindor o algo así. ¿Y cómo hago si es una estatua? Eso le iba a preguntar. ¿Cómo lo dibujo?
pequeña representación tridimensional. Ojo, o la puedes hacer si es que tienes así a mano, ¿cómo se llama? Espera un momento. No, disculpa, confusión. Lo puedes dibujar, ¿ya? O pintar. Y ahí, por ejemplo, ahí voy a hablar un poco de unas técnicas que te pueden servir para trabajar si en el caso quieres lograr hacer el color, ¿ya? Es solamente hacer la representación, el dibujo, la pintura. ¿Ya? De ver que estamos en la pintura. Casi me mando un error mental, se me cruzan un poco los cables. Pero aquí lo importante es el tema de la pintura, porque más adelante vamos a hacer una reflexión con respecto a las técnicas, ¿ya? Y principalmente el tema de la pintura, ¿ya? Así que, ojo con aquello. Así que yo voy a mostrar, por ejemplo, que un compañero del otro curso ya hizo, en el caso sobre unas figuras que vimos, ¿cierto? Mexicanas, si no me equivoco, y también las dibujó, ¿ya? Pero dibujó un detalle, no dibujó completa. ¿Estamos claros? Bueno, mire, cuando le muestre ¿cómo se llama? La parte de la presentación, van a tener menos dudas al respecto. Pero sí, quería dejar en claro que lo puse antes de esta clase para que vayan más o menos viendo lo que hay que hacer. No lo estoy pidiendo para hoy día, de hecho estoy pidiéndolo para la próxima semana, ¿ya? Y miren el tamaño que es nada. Y esto también un poco para ir colocándonos al corriente, un poco a la parte también de lo que estamos haciendo con otro curso, ¿ya? Que también está re interesante. Ya, a ver. Dicho aquello, voy a cerrar acá. Aquí. Ya. Vamos acá. Ya. Nosotros estamos en esta unidad, ¿cierto? Que se llama creación en pleno diversidad cultural. Ya los objetivos lo hemos nombrado bastantes ocasiones. Y nosotros estamos viendo el tema de las diferentes maneras de representar la figura humana, ¿ya? En la historia tenemos distintos ejemplos en los cuales se ha abordado el tema de la figura. A ver, nosotros, más allá de reflexionar o hacer un trabajo de pintura, ¿cierto? O de ver, ¿cierto? Determinadas técnicas, esto tiene como una doble intención. Porque invita también un poco a ver cómo la cultura configura la manera de observar o percibir el entorno o lo que se comprende como belleza o lo que se entiende como figura humana, etc. Y en ese sentido tiene que ver también con el contexto histórico, político, social y una serie de elementos que están ahí presentes, aunque muchas veces no lo tengamos ahí muy presentes, ¿ya? Así que les solicito aquello, ¿vale? Que más o menos se entienda que no solamente entendamos la clase de arte como si fuese una especie de recreo, ¿cierto? Como que mucha gente realmente tiende a pensar que es así, sino un poco reflexionar sobre nuestro entorno, sobre cómo comprendemos o la manera en que miramos las cosas, ¿ya? Cómo se va desarrollando esta mirada, la manera de ver. Entonces, dijimos entonces, ¿qué entendemos por cultura, Constanza Estrada? Hola. Porque creo que no tengo el chat, o la gente sabrá o no tendrá el micrófono abierto. ¿Qué entendemos por cultura? Para seguir, para que un poco se vaya Martina Cisternas. Hola. Sí, Hola. estoy aquí. Ya. Cuénteme, ¿qué se entiende, bueno, como cultura? ¿Qué es la cultura? ¿O qué comprendes tú como la cultura, crees, según tu percepción? ¿Como una tradición o una costumbre? Sí, una tradición, una costumbre, sí, perfectamente. Y, a ver, muchas gracias. Gladys Crespo. Hola, buenas tardes. Hola. Cuéntenos,
¿Qué comprende usted o qué cree usted que es la cultura? No sé, es que yo creo que la cultura es como algo que está como por mucho tiempo, por decirlo así, pero es que es algo muy en específico, como la cultura de algo, es como, ay, no sé cómo explicarlo. Como, a ver, como que está mucho tiempo, ya, y mucho tiempo en un grupo humano, en un país, en una ciudad, ¿cómo es eso? ¿Algo así? Em, Como que está mucho tiempo algo en específico como en un país Ya, que se transforma en una cultura. ya, muchas gracias. A ver, Antonia, tiene, cuéntenos. Muchas gracias. ¿Pueden ser tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo? Sí, a una agrupación humana, claro. Y vamos bien, entonces tiene que ver, por ejemplo, con elementos que son reconocidos por grupos humanos, ¿cierto? Que tienen que ver con nuestras tradiciones, con nuestros modos de vida. Y que, ojo, qué bueno reflexionar sobre Con la aquello. historia, ¿o no? Yo creo que Sí, pues, o sea, la historia ahí juega un rol. Y no, y miren, otro ejemplo, que está bien punto ese, no la gran historia tampoco, o sea, no solamente la gran historia o la historia como oficial, sino también que las historias, ¿cierto?, que se van construyendo en las comunidades. O sea, ese es otro elemento que también uno tiene que rescatar. ¿Ya? Siempre de esta historia grande, por decirlo de una manera, así como la historia oficial, hay otras historias también que tienen determinados grupos humanos, determinadas organizaciones y que les son propias y también se reconocen, ¿cierto? Y son y compartidas por un grupo importante y que tiene importancia para este grupo humano. ¿Ya? Eso es otro elemento que es importante rescatar. Tiene que ver también con nuestro pasado y también tiene que ver con nuestro presente. Es importante reconocer que la cultura también tiene que ver con nuestro presente. No es algo que esté así en un tercer, cuarto orden. Está en nuestras formas de actuar, está en nuestros valores, está en nuestros juicios, está en una manera de ver, en la manera de percibir, en la manera de relacionarnos con otros. ¿Ya? Tiene que ver la cultura. Y no, esto no está ni siquiera inserto en nuestra biología. O sea, tiene que ver, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, con nuestra inteligencia, nuestra capacidad de ser humano, etcétera, 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 etcétera. Pero no está en nuestro ADN, sino que se va construyendo con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, ¿cierto? Y tiene que ver con todo en general. ¿Ya? Así que y por eso también es importante rescatar elementos que son así reconocidos por el grupo humano y que esto hoy en día también está un poco en entredicho aquello. Y gracias a la gente que responde. Y Sofía Parra, hola, buenas tardes. Este es mi micrófono malo, bueno, más o menos. Y no, bien. A ver, eh, no, Michelle Pérez. Hola, sé que tiene el micrófono bueno, por lo menos. Y responde y se preocupa. Michelle, ¿te fuiste? ¿Estás acá? ¿No? Bueno, a ver, pasemos a Elizabeth Pino. Hola. Esto debía haber colocado una imagen que tengo que es como ¿Qué pasó? tratando de Perdón, comunicarse. profesor. Dígame. Elizabeth, te escucho. ¿Cuál es la pregunta? ¿Lo ves ahí? Que dice, ¿cómo se manifiesta la cultura? Yo creo que cada uno tiene una manera diferente de manifestarla. Por ejemplo, hay algunas personas que lo manifiestan a través de baile o esculturas que hacen, dibujos. Yo creo que se manifiesta de diferentes formas. Perfecto, no puedo haber dicho mejor, señorita. Claro, se manifiesta, tal como dice su compañera, de diferentes maneras, ¿cierto? Se manifiesta, se expresa, se hace evidente, se hace visible, nosotros estamos hablando de visible. Pensaba, por ejemplo, en los casos que yo tenía una profesora que me hablaba sobre, haciendo un trabajo con respecto a los sonidos.
y que también es parte fundamental de la cultura, los sonidos de la calle que caracterizan a un lugar, por ejemplo, cuando uno va a una feria, o cuando la persona que vende helado, o la música que hay que rodea el lugar, también es una parte de cómo se manifiesta. Pero en nuestro caso, estamos hablando de los temas visual, aquí principalmente en tema visual, ¿ya? Y claro, se ve también en los bailes, los relatos, ¿cierto? Las pinturas. Y nosotros estamos justamente, y muchas gracias por su compañera por haber respondido, hablamos ya de baile, ¿cierto? Tradiciones. Y, a ver, quiero a ver si podemos escuchar la voz de otra persona. Benjamín Varas, hola. Sí, no, más o menos, está, ¿no? Muy bien. Ignacio Vargas. Sí, profesor, aquí estoy. Okay, a ver, me escucha, claro está. Entonces, ¿qué relación puede existir entre el arte y la cultura? Porque hay gente que realmente lo mete toda la gente en el mismo saco. Hay gente que dice la cultura es arte. Puede ser, sí. Pero ¿qué relación existe entre la cultura y el arte? Que ambos pueden ser para manifestarse. Sí, el arte muchas veces se... A ver, antes de que... Antonia. Yo creo que la relación que puede existir entre el arte y la cultura es que, como dije delante, la cultura es sobre la tradición de los pueblos. Entonces, como usted decía antes, hay algunos pueblos que utilizan máscaras y esas máscaras son arte también. Perfecto. Y también lo que decía su compañera hace un rato atrás también, que cuando se expresa, por ejemplo, en esculturas o en pinturas, ¿cierto? Está presente un poco la cultura, ¿cierto? Del lugar, de su contexto, su historia, y se ve en lo que son estas manifestaciones, esta forma de expresión, ¿ya? Y por ahí va el camino del trabajo que nosotros hemos venido desarrollando, porque o sea, humildemente estamos trabajando, que hay cosas que son mucho más complejas, pero más cuando se avance el tiempo, lo vamos a ir detallando, si es que, bueno, si es que estoy, o por lo menos lo ven con otro docente, no sé cómo será el futuro, nadie lo sabe, ¿ya? Algo, Einstein algo sabía sobre aquello, pero humildemente nosotros estamos trabajando de cómo, por ejemplo, de distintas maneras se ha manifestado el arte, ¿cierto? Tiene relación con determinados momentos de la historia o determinadas culturas, y cómo nosotros lo hemos trabajado en base a la figura humana, ¿ya? Que es un poco que probablemente eso tenía que irse más adelante, pero yo lo quise aprovechar ahora porque no sé si nos va a dar el tiempo para abordarlo con mayor profundidad, entonces quise traerlo a colación ahora. Así que agradezco las preguntas, o sea, perdón, las respuestas, agradeciendo a mí mismo, agradeciendo las respuestas que dieron, gracias a la gente que responde. Es una dinámica que tenemos que, no sé si acostumbrarnos o, bueno, no soy el único que pasa por aquello. Pasa bastante cuando uno por lo menos ve estos famosos memes de docentes, así como casi tratando de comunicarse con este ente o con un ente, con un fantasma que está al otro lado, y cuesta. Así que nada, gracias a la gente que tiene la deferencia de responder, y esto no se vuelva solamente una especie de monólogo, así que muchas gracias. Entonces, resumiendo, nosotros estamos abordando el tema de la cultura. Existen lo que son las manifestaciones culturales, y dentro de estas manifestaciones culturales tenemos las manifestaciones artísticas y visuales, ¿ya? Y de estas nosotros sacamos, ¿cierto?, una parte que son las representaciones de la figura humana, ¿ya? Hicimos como una especie de visión general, ¿cierto? Visión muy general, ¿ya? Muy general, porque, o sea, cada imagen que yo puse en las presentaciones tiene toda una historia mucho más profunda, y quizá probablemente requeriría así como un tema más cronológico, pero no nos hubiese permitido abordar
el tema o comprender o como hubiese servido como presentación, que un poco es la idea de este trabajo, fue como una presentación a modos de ver, a modos de entender, ¿ya? Porque no sé si todos van a querer ser especialistas en arte, pero es un poco el inicio, es como el puntapié de lo que es el tema de las manifestaciones y las representaciones de la figura humana, ¿ya? Porque por ahí después pasa el tema del canon y así, que son temas un poco más, no complejos, pero requieren de mayor tiempo de desarrollo, ¿ya? Entonces, la primera parte, ya lo hicieron, ¿cierto? Que era esto, que la gente aún está ahí pendiente con respecto a algunas cosas. Es importante que se vayan colocando al día con las evidencias. Les solicitaría que las tuvieran ahí, ¿cierto? Creo que lo estoy diciendo todas las clases que tenemos. Todas las evidencias son importantes para la construcción de sus notas. Y además me sirven también, por ejemplo, para ir presentando los trabajos que ustedes van haciendo en la misma clase y así logramos reconocer, ¿cierto? O las personas, cuáles son los aciertos, ¿cierto? Qué cosas hay que mejorar, ¿cierto? O también me ayudan bastante también para ejemplificar los trabajos al resto de la gente que tampoco no la ha hecho por alguna duda o no quiso consultar en su momento. Entonces, la segunda parte de esto, ¿cierto? De lo que estábamos haciendo, la primera parte, podríamos, era la selección de la imagen, y la segunda parte es recrear algunas de las manifestaciones o imágenes observadas usando la pintura como medio de expresión, ¿ya? Y aquí el soporte es a elección personal. Cada uno y cada una lo verá con qué elementos tiene para trabajar. Estamos en ese nivel, o sea, pero no por eso vamos a hacer un trabajo falta de preocupación, ¿cierto? Así como desatender, por ejemplo, los detalles. No, o sea, aquí, por ejemplo, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse o solucionar sus problemas, los que se le presentan. ¿Michelle? ¿A qué se refiere con soporte? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El soporte, ¿cierto? Es el lugar o el material que yo utilizo donde voy a colocar mi dibujo o pintura, ¿ya? Bueno, más adelante, probablemente, bueno, se lo explico ahora, pero también más adelante se lo voy a explicar. Por ejemplo, usted me imagino que a usted le gustará trabajar con acuarela, ¿no? ¿O han pintado algunas con acuarela? Bueno, Acuarela sí pintó. ya, Y bueno. Y resulta ser, por ejemplo, que si lo pintan en cualquier hoja, tienen sus diferencias en el momento, por ejemplo, en el soporte que yo pinto, en el tipo de papel en el cual yo pinto con acuarela, ¿ya? Hay papeles, ¿cierto? Soportes que sirven o son adecuados para las técnicas que son técnicas húmedas o donde está muy presente el agua, para que así lo comprendan. O por ejemplo, si yo trabajo con óleo, también tendrá que, o necesitaré otro tipo de soporte, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de soporte, porque yo, imagínense, trabajo en esta área del quehacer humano, y en un contexto que, como ya les decía, que de repente hay librerías, ¿cierto?, que no abren o que cuesta mucho viajar y pedir una cosa en especial, ¿cierto? Y yo soy súper consciente de aquello. Y estoy siempre insistiendo en que logremos desarrollar un trabajo con los elementos que tengamos a mano, principalmente a mano, ¿ya? Yo no os estoy enviando a comprar nada. Y importante, ¿cierto?, es tratar de utilizar lo que tengo a mano, ¿ya? Entonces, yo quería hablar un poquito de técnicas, ¿ya? Entonces, está muy relacionado, y eso más adelante, afortunadamente, está dentro del programa de estudio. Vamos a reflexionar más en profundidad sobre técnicas y soportes artísticos, ¿cierto?, o de pintura en este caso. Yo les nombraba al otro curso que usted conoce las salitreras, ¿no? ¿Saben que existen las... ¿Ustedes conocen o saben que en Chile existían las salitreras?
¿Alguien conoce lo que es? Sí. Lo que es? Ya, Sí, yo sí. ya. Muchas gracias. Bueno, las salitreras eran como ciudades que estaban como en medio del desierto y que se dedicaban al trabajo relacionado con el salitre. Claro está, eso me lo dice. Entonces, estas ciudades, que es cierto que estaban como muy alejadas de las grandes ciudades, ¿cierto? Se formaba toda una dinámica bastante particular, porque era como casi una isla, porque si no hay mar, era desierto, o sea, claro, entonces era todo alrededor desierto, desierto, desierto. Entonces, cuando uno ha ido o ha visitado o ha visitado estas salitreras, hay muestras de los juguetes de los niños que habitaban esta salitrera. Hoy en día, la gran parte son monumentos, ¿cierto? Algunos no tienen cuidado, ¿cierto? Otras tienen leyes que las protegen. Entonces, son estos como ciudades abandonadas. Pero si uno coloca la atención en los juguetes que utilizaban los niños de estas salitreras, ¿cierto? De los trabajadores principalmente de estas salitreras, los juguetes estaban elaborados con latas de conserva, o sea, como con latas, hacían autitos y cosas así. Entonces se adaptaban al problema de no tener una juguetería cerca, por decir, o no tener el acceso para comprar juguetes, porque todo esto, los sistemas de trabajo de las salitreras eran bastante cuestionables, así, pero un detalle que más adelante probablemente en historias lo verán. Y entonces, como el trabajador no alcanzaba para comprar juguetes, se tenía que hacer juguetes con las latas de las conservas que ahí consumían. Entonces, ¿por qué saco esto en colación? Entonces, dado el contexto que estamos experimentando, que no sea un límite, ¿cierto? Que no sea un problema el hecho de que, porque hay gente que dice, no tengo nada, o sea, pero poder tener un papel o papel de diario, por último, para trabajar con el tema, para pintar o recortarlo, por último, utilizarlo como una técnica alternativa si es que no hay pintura, ¿ya? Y aquí hoy día vamos a hablar un poco de algunas cosas y algunas alternativas, ¿vale? Y por ejemplo, si yo, no sé, ahí coloqué como algún ejemplo, si no tengo para recrear o pintar, bueno, procuraré trabajar con otros elementos, ¿ya? Para hacer o cumplir con el registro o la evidencia, ¿ya? Yo le decía al otro curso que yo tengo un amigo que es un artista, él se dedica a la producción de arte, precisamente a la pintura, y su habilidad es tan grande que en un incendio con cenizas pudo pintar o dibujar la Mona Lisa, con las cenizas que caían del cielo aquí en Valparaíso, ¿ya? Y miren ustedes aquí, por ejemplo, hay distintos ejemplos en los cuales se integran objetos para hacer una recreación o una representación de estas figuras. Conste, estoy mostrando alternativas, ¿ya? Más allá de las, por ejemplo, de lápices de colores. Si tiene lápices de colores lo puede hacer, si tiene acrílico lo puede hacer, si tiene pasteles también lo puede hacer, si tiene acuarela también lo puede hacer. Es importante tener claro una carta de colores, ¿cierto? Usted decide con qué puede trabajar o qué tiene para trabajar, y si no es así, busquemos alternativas para el desarrollo del trabajo, ¿ya? Profesor, una consulta, ¿se pueden mezclar dos técnicas? Eso se llama técnicas mixtas, y claro, sí, puede trabajar con técnicas mixtas. Ningún problema, ¿ya? Qué bueno que la gente me pregunte, porque así por lo menos la gente que puede tener alguna duda ya se soluciona aquello. Imagínense aquí una alternativa, si es que no llega a tener pintura, imagínense esto está hecho solamente con clip, y ustedes saben qué pintura es esta, ¿o no? Muy conocida por mucha gente. Sí. Una vez la Se presentó, nota el pero tiro. no me acuerdo el nombre. Se nota el tiro que es. Sí. Y se ve, imagínense, y mire cómo acá, no sé si ustedes lo están observando, no sé en dónde estará viendo esta clase, pero miren el detalle, yo acá abajo, cómo estira el clip y hace como el piso del lugar, tremendo trabajo. Miren lo que se puede hacer con clip. Y aquí por lo menos lo recorta para generar los tonos y estos barquitos que están acá. Y aquí supuestamente son estos clips negros, son las personas que están ahí como detrás de la figura, ¿ya? Y miren miren
el uso del hilo, la lana, tremendo. Y aquí están, por ejemplo, lo que yo decía, ¿cierto? Esta es la imagen o la pintura original. Y estos son los barquitos que yo les decía, que están ahí, ahí están. Tremendo trabajo. Y nada, esto lo traje como ejemplo solamente, no estoy diciendo que se haga, pero incluso también hay trabajos que se hacen en Lego. Este trabajo, vuelvo a repetir, estoy mostrando alternativas al caso si no existe, por ejemplo, o elementos para pintar, ya que no sea ese un límite. Fíjense este trabajo que es de Van Gogh, una recreación y que está hecho solamente con pétalos. Bien, con pétalos. Hoy día estamos en primavera, ¿cierto? Hay muchas flores por ahí. No sé, quién sabe. ¿Quién sabe? Estamos pensando en el hecho de que tengamos algún problema para conseguir pintura. O podemos hacer el trabajo si hay una intención. Y esta es como la obra, ¿ya? Para que vean. Este trabajo que está acá, y aquí, por ejemplo, les puede servir para las personas que van a pintar a la Venus de Willendorf o Willendorf. Este trabajo está hecho con café. Y uno con el café soluble, ¿cierto? Con el café soluble, uno puede, si tiene un mezclador o tiene distintos vasitos plásticos, puede ir variando diferentes o consiguiendo distintos tonos o colores o una escala de café. Y con eso puedo generar la idea de luces y sombras, ¿ya? Lo único que me faltaría tener sería un pincel. ¿Ya? Pensando en un pincel. Cuando uno, y si se fijan bien en un detalle, cuando nosotros trabajamos con técnicas húmedas, como ya acuarela o la témpera, o en este caso el café, hay un detalle importante, el pincel. ¿Ya? Y aquí me vuelvo un poquito atrás, disculpen. Fíjense que hay diferentes tipos de pinceles. Probablemente estos tipos de pinceles que están acá nos ayuden de mejor manera para trabajar las técnicas húmedas, y por acá, por ejemplo, estos pinceles que están acá, por ejemplo, nos permitirán trabajar otros tipos de técnicas, ¿vale? Y este es un detalle no menor. Disculpen, acá, miren, si se fijan bien, como estos pinceles como redondos, ¿cierto? Que nos pueden ayudar para absorber el agua necesaria o el tinte necesario para generar nuestro trabajo. Yo les decía, por ejemplo, el soporte es fundamental. Cuando uno pinta con técnicas húmedas, ¿cierto? Ocurre que el papel tiene esta reacción, ¿ya? Entonces, si yo voy a utilizar una técnica húmeda, se sugiere, antes de pintar, ¿cierto? Fijar, ya sea con un masking, idealmente, sobre un soporte rígido y sobre él, por los bordes, digo yo, por acá, por aquí y por acá, ¿ya? Y solamente dejar la sección libre, el lugar donde yo voy a pintar. Y esto el resto colocarlo en masking. Y bueno, hay gente que utiliza técnica primero como que humedece el papel, ¿cierto? Otra gente humedece el papel y empieza a pintar inmediatamente, pero por lo pronto lo que puede hacer es fija esto acá, chun, por los márgenes, y deja solamente libre el lugar donde va a pintar. Una vez que comience a pintar con una técnica húmeda, trate de no mantener el papel en un lugar fijo y que no lo mueva, ¿cierto? Y después esperar que se seque y ahí después lo puede desprender, ¿ya? Eso es un término simple. Esto es, por ejemplo, puede hacer una hoja de blog, pero hay soportes que son específicamente o están mejor elaborados o están van bien o de mejor forma con las técnicas húmedas, ¿ya? Miren acá, por ejemplo, esta noche estrellada, ¿ya? Ojo, y repito, y bueno que esto que quede grabado, esto es parte de... o sea, es como, son ejemplos, ¿ya? Como alternativas en el caso de que no haya pintura. No estoy diciendo que lo haga así, por favor, que lo comprendan así, ¿ya? Y miren esto es una verdadera, bueno, una obra de arte, está hecho con cintas, es impresionante. Solamente con cintas. Cómo logra los tonos. Tremendo trabajo. Tremendo trabajo. Aquí un detalle. Bueno, y esto está hecho especialmente con estos lápices
de cera que me imagino que pueden ustedes tener. Un elemento para hablar, ¿cierto?, de pintura, siempre uno tiene que tener claro más o menos cuáles son los colores que voy a integrar, ¿no? Cuáles son los colores que voy a utilizar para lograr desarrollar mi trabajo, ¿ya? Y es importante uno que pueda tener su propia carta que acompañe a su trabajo, ¿cierto? Y le va a facilitar bastante el desarrollo de la actividad, ¿ya? Incluso ya más allá, ¿cierto? Si la situación ya no hay solamente un lápiz pasta en la casa para trabajar, también se puede hacer. Miren estos trabajos que están hechos solamente con bolígrafo azul, con el cual los adultos tienen que ir a votar con lápiz pasta. Miren lo que se logra hacer. Miren el nivel que esta técnica tiene. Miren, este es un trabajo solamente utilizando estos lápices pasta, que son muy común en cada casa, y hay gente que se dedica exclusivamente al desarrollo de esta técnica. Imagínense, tremendo trabajo. Uno logra los tonos, luces, sombras. Entonces, imagínense. Alternativas hay. La manera que hay que buscar la que tengo a mano y con la cual yo puedo desarrollar esta actividad. ¿Estamos claros? Sí, más o menos. Sí. Ya, miren, voy a un momento, voy a salir de acá. Voy a mostrarles algunos ejemplos de los trabajos realizados por el otro curso para que les pueda servir. Bueno, aquí hay un trabajo, bueno, lo voy a mostrar así como rápidamente para que vean los ejemplos que tengo. Incluso tuvo el detalle de colocar esta en la parte que está un poco con las grietas. ¿Ya? Bien. Este es otro trabajo también que, bueno, tomó de los ejemplos que vimos ahora recién, y bueno, ahí está por todos y todas conocidas cuál es esta obra. Este trabajo es no es en sí el trabajo que vimos en clase, sino que es una reinterpretación, o tomó los elementos de Keith Haring y los llevó a realizar un trabajo en base a la obra de Keith Haring, ¿ya? Yo hice un trabajo tiempo atrás, ¿cierto? Desde, a ver qué curso era, desde kinder a cuarto medio, trabajamos en base al trabajo de Keith Haring. Pero hay todo un tema con respecto al uso del espacio público, estas representaciones, ¿cierto? Hay todo un fundamento detrás de una explicación de por qué Keith Haring trabajaba de esa forma, ¿no? Aquí tenemos otro, esto es lo que yo les decía, si era una escultura, de hecho alguna vez puede hacer solamente un detalle. Este es un detalle, ¿ya? Este es un ejemplo de un trabajo de una figura, y no hizo la figura completa, sino que solamente un detalle, y esto también está bien, ¿ya? Está bien. Aquí una compañera dibujó unos gatos, que ahí lo vimos en clase, y este trabajo a mí me pareció sorprendente, porque aquí se unen diferentes técnicas y utiliza el paño, la tela, para hacer también un detalle del trabajo que, si ustedes lo vieron, se acuerdan que era mucho más amplio, aparecían muchas más figuras humanas integradas, y aquí solamente colocó 2, ¿ya? Así que, bien por ese lado, a mí me pareció súper creativo, me pareció bastante adecuado, así que mis felicitaciones en su momento a la compañera que hizo este trabajo, ¿ya? Este es muy buen trabajo, ¿cierto? Se recuerda que yo les decía que en varios de los ejemplos que yo coloqué aparecían animales, porque originalmente el trabajo originalmente era el tema de los animales, la representación. Yo lo quise llevar un poco al tema de la figura humana, y ya se lo expliqué por qué, ¿vale? Y miren, utiliza las tapas, ¿cierto? Corchos, arroz, porotos, ¿ya? Para hacer su trabajo. Así que estos son algunos ejemplos para que, y no olviden tomar un buen registro
Ya, ya. Paz, ¿tiene algo que decir? Paz, Pinto. No, sí, no, más o menos, no. Bien. Así que eso. Entonces, voy a parar aquí. Chum. Voy a parar de grabar